Buenos días a todas y todos. Yo trato de decir también con X, pero eso no suena, entonces pues me perdonan las personas que hoy en día reclaman inclusión a través del lenguaje, pero es muy difícil forzar las palabras para que expresen la intención. Yo creo que la intención de todos en estos momentos sí es hablar abrazando a todos los seres. No hay nada ni nadie que pueda ni deba ser excluido. Mi nombre es Sanriqui Jaramillo, estamos en la sede de Montaña de Silencio. Cuando digo la sede, siempre me choco con la realidad, y es que esto no es un lugar físico. En estos momentos es un lugar electrónico, virtual. Ustedes lo que están viendo y lo que nos estamos acostumbrando desde hace algunos años es a otra dimensión de nuestra forma de experimentar lo que llamamos la realidad. Sí, montaña mágica, montaña mágica. Montaña de Silencio es un lugar de encuentro y ha sido una convocación desde hace muchos años alrededor del budismo, alrededor del zen. Así empezamos, y en los últimos 6 años tomamos la decisión de hacerlo un lugar de encuentro entre tradiciones budistas, entre el zen, que es de la tradición mahayana, y el budismo Insight, que es de la tradición Theravada. Existe en estos momentos existen dos grupos de prácticas. El uno de prácticas Insight, que siguen la orientación de la maestra Andrea Castillo, discípula del maestro Gil Fronsdal, que para nosotros pues es una persona muy entrañable, además porque tiene una doble condición de maestro formado en la tradición Theravada y de maestro formado en la tradición Zen del Zen Center de San Francisco, del que nosotros somos filial. Entonces, en esa expresión del abrazo, pues una de nuestras compañeras recientemente ordenada como Bodhisattva, que recibió los preceptos en la ceremonia que conocemos como el Yukai, Nidia Engyoku Gil, que es la encargada de la charla de hoy, que es la segunda de una serie de charlas propuestas alrededor, yo diría, de uno de los temas más estimulantes de la práctica de la meditación budista, que se llaman los refugios sublimes, los refugios divinos, los Brahma Vihara. Hablar de divinidad en el budismo para algunas personas es un poquito incómodo, porque realmente el budismo no hace mucho esfuerzo en tener la mano puesta y atrapando lo divino. No, el budismo toca a la tierra, esta tierra que se nos está escapando, que estamos destruyendo de manera abusiva por la difícil condición del ser humano, porque somos muchos, 8.000 millones de seres humanos ávidos, llenos de emociones, algunas de ellas difíciles, rabiosas. Somos proclives a la venganza y al enfrentamiento violento y a la crueldad, y finalmente estamos atrapados por la ignorancia, porque no vemos la realidad como es, sino como queremos que sea. Entonces forzamos las cosas y el resultado lo estamos sufriendo. Esto del cambio climático dejó de ser un chiste, pues realmente sí, nos demoramos mucho en aceptarlo, como mayoría, y nuestros líderes políticos han sido vergonzosos en su manera de asumir la responsabilidad. No han querido, no les dio la gana. Y no sé cuál fue el día y la fecha donde esto pasó del límite, pero pasamos del límite. Algunos dicen que fue en el 2012, donde hasta esa fecha hubiéramos podido corregir lo que se venía precipitando. Pero ver un planeta entero quemándose, ver incendios en la Siberia, ver que llueve en Groenlandia, ver quemar el Mato Grosso, pues para no hablar de los otros incendios del Mediterráneo, Turquía, Grecia,
California y muchas otras partes del mundo. Incendios que ya no hay a quien echarle la culpa, nos la tienen que echar a todos, porque es producto del sobrecalentamiento del planeta. Porque cuando en Canadá, allá pegadito al Ártico se prende un pueblo y se quema en 15 minutos, es porque la temperatura pasó de 45 grados, estaba llegando a 50 grados centígrados. No hay necesidad de que nadie vaya y ponga un fósforo o prenda una hoguera, eso se quema por la acción humana. No es lo único. Ya están hablando de que tenemos que cambiar nuestra comprensión de los huracanes porque cada vez son más destructivos. Y los ciclones, y las guerras del hambre, una película, pero se nos vienen las guerras del hambre, porque si algo va a ocasionar el calentamiento global, va a ser una fractura en la producción de la humanidad, de alimentos particularmente. Mientras los ricos además se siguen enriqueciendo más y los pobres se siguen empobreciendo más, esto no promete un camino fácil. Esa es la realidad. Y nos tenemos que preparar, porque nos va a tocar vivir, queramos o no queramos, algo peor de lo que hemos vivido. ¿Y de qué manera lo vamos a vivir? Gritando desesperación para que nos salven, para que vengan extraterrestres o nos lleven a... Porque se sabe que ya hay lugares donde hay gente preparada para esconderse, porque bueno, además se supone que viene un exterminio nuclear, porque bueno, nos estamos preparando hace rato para guerras y no sabemos hasta dónde la van a escalonar. No sé qué es lo que va a pasar en términos prácticos, sé que va a ser muy difícil y sé que lo único que podemos hacer es estar en paz. Lo único que podemos hacer por nosotros mismos es cultivar la paz interior. Porque de la única manera que vamos a poder reaccionar con sabiduría a lo que está ocurriendo es si estamos tranquilos. Si nos arrastran las emociones, simplemente entramos y hacemos parte de la gran hoguera en la que los seres humanos peligrosamente prometen encenderse. Si estamos tranquilos, no solamente tendremos la capacidad de ser conscientes de lo que está pasando, sino que vamos a ser capaces de cultivar compasión. Y si somos capaces de cultivar compasión por nuestra situación personal, claro, vamos a tener la capacidad de ofrecer la compasión a los muchos seres que están a nuestro lado y que van a necesitar nuestra ayuda. Y en los 4 refugios sublimes empezamos con la amistosidad, con el amor bondadoso, como lo llaman muchos, y ahora con Nidia oiremos hablar de la compasión y luego oiremos hablar de la alegría simpática, la contraenvidia, la llamo yo, el contra de la envidia, y finalmente hablaremos de ecuanimidad. Necesitamos muchos seres ecuánimes en los proximitos años, 5, 10, 15, no sé cuántos, no son muchos. Entonces le doy la palabra a nuestra compañera Nidia para que nos comparta el significado de karuna en nuestra práctica, el significado de la compasión. Muchas gracias a Nidia por ofrecernos estas palabras el día de hoy y los invito a todos a que la escuchemos con el corazón abierto y con toda nuestra atención. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Enrique, por esas palabras y por ese contexto de todo lo que, o de todo, no, pero de mucho de lo que nos está ocurriendo en nuestro planeta. Y quizás, si bien esto a más de uno de nosotros nos mueve o nos conmueve, así como nos mueve, como puede darnos, no sé, tristeza, rabia, lo que sea que nos genere a nosotros, también nos inspira. Y siento que no hay mejor momento para practicar la compasión que este por el que estamos atravesando. Entonces, lo que quisiera hacer hoy es, bueno, quiero empezar por una pequeña práctica de simplemente centrarnos, asentarnos en este momento
en el lugar en que cada uno estamos y luego hablaré, no sé, 20 minutos o algo así, y luego quisiera hacer una práctica de compasión y por último pasar a unas preguntas. Entonces quiero invitarlos a sentarse en una postura cómoda, amable con ustedes mismos, pero despierta. Y si quieren, pueden cerrar los ojos o con ojos abiertos, como esté bien con ustedes. Vamos a comenzar tomando una respiración profunda y exhalando lentamente. A medida que inhalamos, traemos una atención que cuida de esta respiración. Y exhalando, permitimos que nuestra mente se centre en este cuerpo y que el cuerpo descanse sobre la superficie que sea que estás ocupando. Y entra en contacto con la respiración, como invitándote a estar con la mente y el corazón conectados con esta respiración. Notando por un momento cómo encuentras el cuerpo, las sensaciones de las que te das cuenta en el cuerpo. Y las notas con amabilidad, como abrazando lo que sea con lo que te encuentras en este momento en tu cuerpo. Y exhalando, soltamos. Y cada respiración es como una invitación a abrirnos, a encontrarnos con este momento tal como esté surgiendo. Y cada exhalación es una oportunidad para rendirnos, para soltarnos a este momento presente. Bueno, podemos abrir los ojos.
Tal como dijo San Ricky, la compasión o karuna, como se llama en Pali, es una de esas cuatro moradas divinas o cuatro refugios sublimes. Ya habíamos hablado el mes pasado sobre meta o la bondad amorosa o la amistosidad, como sea que la llamemos. Entonces, ¿qué es eso de karuna? Y tal vez a lo que quisiera llamar la atención es como que no hay como una definición exacta de esto es compasión y solamente de esta manera se vive o algo así. Hay unas cualidades que tiene la compasión desde la perspectiva budista, que seguramente se pueden diferenciar de algunas de las otras perspectivas de compasión. Pero lo importante desde mi perspectiva es conectarnos con esas cualidades que tiene la compasión desde el budismo. Y pues una de ellas, que es como una cualidad que quizás comparte la compasión en general, como se define normalmente, es como sentirnos movidos por el sufrimiento de otros y también por nuestro propio sufrimiento. Sin embargo, el maestro Gil Fronsdal, del que hablaba el maestro Sanrique hace un momento, justo nos dice que uno de los grandes regalos que nos trae el budismo en relación con la compasión es el hecho de que estamos hablando de una compasión sin estrés, es como una compasión tranquila. Y vamos a hablar un poquito de qué, pues, de qué se trata esto. Una definición clásica de compasión en el budismo que surge de la tradición Theravada un, como 1000 años después del Buda, por un maestro que se llama Buda Gosha. Él dice, es compasión porque hace que el corazón de las buenas personas sea movido por el sufrimiento de otros. Y pues bueno, llama la atención que justo él utilice la palabra buenas personas, que en el budismo no se utiliza mucho, pero bueno, una manera de interpretar esto de buenas personas aquí es, una buena persona es aquella que intenta hacer lo mejor por no vivir desde el odio o desde la avaricia o desde la lujuria, sino más bien vivir desde cualidades como la amistosidad, la buena voluntad, la bondad y la sabiduría. Entonces, noten como esa primera definición. Es compasión porque causa que los corazones de las buenas personas sean movidos por el sufrimiento del otro. Entonces, nos invita un poco a no ser ajenos ante el sufrimiento, como a permitirnos mantener el corazón abierto ante el sufrimiento de otros. Y cuando nosotros hacemos meditación, una de las cosas que ocurre es que estamos practicando momento a momento estar con lo que sea que surge. Y lo que sea que surge muchas veces en la meditación es algún tipo de sufrimiento. Entonces, lo que estamos practicando en la meditación es aprender como a abrirnos, a estar dispuestos a encontrarnos con el sufrimiento, a veces con el nuestro, a veces con la idea del sufrimiento de otros que surge también en nuestra meditación, y a encontrarnos de una manera que no nos genere estrés, a encontrarnos de una manera que podríamos decir que es como cuando surge el sufrimiento en medio de la meditación, es como si lo dejáramos entrar, como si tuviéramos una casa con una puerta adelante y una puerta atrás, y dejáramos al sufrimiento entrar por la puerta delantera, lo reconocemos y lo dejamos pasar,
pero no lo retenemos, no nos aferramos al sufrimiento, como que lo conocemos y lo dejamos salir. Y un poco esa práctica que hacemos en cada momento en la meditación es justo la práctica que nos abre a la compasión. Si bien existen meditaciones dirigidas exactamente a la compasión, podríamos decir que la práctica de la meditación, tal cual es, nos va a llevar inevitablemente a, a la compasión. Y nos va a llevar porque nos va a permitir ir cultivando esa habilidad de no resistirnos al sufrimiento. Y cuando decimos no resistirnos, no estamos diciendo que si hay algo que digamos consideramos que es inaceptable, no estamos diciendo que entonces lo aceptamos y nos quedamos quietos, sino no resistirnos es más cómo podemos permanecer abiertos, cómo podemos permanecer como cuando una brisa nos toca, que simplemente como que nos abrimos a sentir en nuestro cuerpo y a recibir y percibir esa brisa. Acá es un poco lo mismo, cómo permitimos como estar conectados con nuestra propia vulnerabilidad cuando surge el sufrimiento. Y hay diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, podemos darnos cuenta cuando nos encontramos, cuando estamos en la calle y vemos a una persona pidiendo limosna, una persona que podemos darnos cuenta que tiene hambre y ver cómo nos relacionamos con eso. Y seguro para algunos una manera es como, esto no me gusta y me cierro, así sea inconscientemente, generalmente inconscientemente. Y otra manera es, inmediatamente pasa eso, quiero que eso se resuelva ya y entonces rápidamente o le doy plata o le doy comida. Y esa es otra manera de hacerlo, como movernos rápidamente a la acción. Y también está el dejarnos tocar por simplemente como ver la condición. Eso no significa no movernos, sino, por ejemplo, si queremos dar algo, pero es como nos abrimos a permitirnos ser tocados por esa situación y como darnos cuenta, quizás en esa apertura podemos darnos cuenta de las condiciones mismas que hacen que surja una situación como esta, que haya hambre, como somos copartícipes de esto y no como somos ajenos a esto. Entonces, yo siento que lo que hacemos en la meditación justo es como irnos preparando para encontrarnos con cualquier tipo de sufrimiento, pero por ejemplo con ese, porque cuando nosotros nos encontramos con el sufrimiento en medio de la meditación, no podemos ni salir corriendo, eh, sino más bien es como, ahí estamos como en un lugar seguro donde podemos contactarnos con el sufrimiento y un poco es cómo hacemos eso mismo cuando estamos frente a cualquier situación en el mundo que nos genera, que nos toca el corazón. Um, Algo más que decía el maestro Buda Gosha era, se dice que es compasión porque combate y destruye el sufrimiento de otros. Y bueno, es un poco como relacionado con lo que yo estaba diciendo y es como no es simplemente acepto el sufrimiento, sino más bien también hay una idea de acción. Y la acción aquí también puede tener como diferentes matices. Una de las acciones puede ser hacer algo por esa otra persona o hacer algo por cambiar las condiciones en que alguien está sufriendo. Qué sé yo, por ejemplo, si sabemos que alguien está aguantando hambre porque no tiene trabajo y lo contribuimos dándole trabajo. O, o dándole comida cuando sentimos que la persona está en unas condiciones en las que él o ella no puede por sí mismo suministrarse su comida. Pero también hay momentos en los que sentimos que no es como una acción directa la que necesitamos hacer con ese ser humano, sino que nuestra misma manera de vivir la vida, lo que sea que hacemos como acción en el mundo,
contribuya, por ejemplo, a generar conciencia para que las condiciones que hacen que haya hambre no sigan sucediendo. O inclusive estas prácticas de compasión que hacemos enviando como nuestros anhelos profundos porque no haya sufrimiento, porque no haya hambre o porque no haya opresión o por lo que sea que estamos enviando deseos. Esta es otra manera como de actuar o de conectarnos con el sufrimiento. La otra característica de la compasión desde esta definición en la tradición Theravada es una compasión que alcanza a otros. Es como si de la misma manera que la rabia o la violencia a veces pareciera que se difumina, que pareciera que es algo que así como, no sé, por ejemplo, alguien tiene rabia y la otra persona se conecta con eso y empieza a ver como una rabia masiva, algo así. Con la compasión pasa igual, el hecho de ver que alguien, por ejemplo, nos diga una palabra compasiva, eso nos toca el corazón. El hecho de ver que estamos sufriendo por alguna razón y alguien se acerca y simplemente nos da un abrazo, no hay necesidad ni siquiera de decir algo, pero como que podemos darnos cuenta de, de la energía misma de la compasión, de cómo sea en el tono de las palabras que las personas nos hablan, o sea en la palabra misma que dicen o en la acción, podemos como darnos cuenta, es como si fuera, como si el acto compasivo fuera algo que se contagia de alguna manera y que puede ser recibido por aquel que sea como, sí, que sea como el destino pues de nuestra propia compasión. Y hay una característica que es muy importante de qué es compasión y es cómo nos interesa contribuir a aliviar el sufrimiento sin cargarnos el sufrimiento de otros. Y a veces es difícil, a veces creemos que si una persona no sufre bien, no experimenta como sufrimiento viendo el sufrimiento de otra, entonces no es compasiva. Y la compasión, al menos desde esta perspectiva de como del significado profundo de lo que es Karuna, es como podemos permanecer con el corazón abierto, permanecer como con esa sabiduría de poder observar las condiciones que hacen que este tipo de situaciones que generan sufrimiento surjan. Por ejemplo, como en el caso de la persona que está en la calle pidiendo limosna, cómo podemos permanecer conectados, dándonos cuenta que es otro ser humano como nosotros, que nosotros podríamos estar en las mismas condiciones y darnos cuenta que quizás hay unas condiciones que llevaron a esta persona a que esté en esa situación y, y sin embargo no nos cargamos el sufrimiento de esa persona. Lo que hacemos es como casi que si nosotros lo que hacemos es cargarnos con el sufrimiento de otro, lo que estamos haciendo es como teniendo menos energía para estar dispuestos a contribuir con aliviar el sufrimiento. Mm, perdónenme un segundo que acabo de ver que no conecté la pila y está por descargarse mi computador. Claro. Ok, entonces, bueno, tal vez como con este corto contexto de lo que es compasión,
Quisiera invitarlos a hacer una meditación de compasión y es como darnos cuenta que quizás bastaría con comprometernos con la práctica misma de la meditación, sea meditación zen, sea la meditación en la mindfulness, la meditación en la tradición Theravada, sea cual sea la meditación, es darnos cuenta que ahí mismo estamos practicando la compasión en cada momento. Entonces, voy a invitarlos a hacer una corta meditación. Podemos sentarnos en la postura que sea que utilizamos normalmente para la meditación, permaneciendo abiertos y vamos a cerrar los ojos o a bajar la mirada hacia el piso, lo que sea que cada uno hace cuando medita. Y voy a tocar una campana para comenzar y para terminar. Vamos a comenzar por traer la atención a la respiración en el abdomen, invitando una atención cálida que cuida de cada respiración. Y sin pretender que la respiración sea distinta a como está haciendo, lo que hacemos es encontrarnos con esta respiración que está ocurriendo como si nuestra atención cuidara de cada respiración tal cual es. Y a medida que lo haces, siente también cómo la respiración te toca. Sea la calidez o lo que sea que sientas dentro de ti con cada respiración que te toca. Como notando que la respiración también cuida de nosotros. Y date cuenta si quizás, si es cierto para ti, que mientras respiras con atención, en alguna parte de ti surge un estado de bienestar, por mínimo que sea, sin forzarlo.
Y si es así, solamente conéctate con ese, como con esa semilla de bienestar que esté aquí en este momento, si lo está. A veces el solo hecho de expandir nuestro cuerpo mientras inhalamos o de soltar el cuerpo mientras exhalamos nos permite conectarnos con un estado de bienestar. Y ahora ve abriendo tu atención a encontrarte con lo que sea perceptible para ti en el estado de tu cuerpo en este momento, sea una tensión en el cuerpo, alguna incomodidad, o sea un estado de expansión, de relajación en el cuerpo, lo que sea que encuentras. Y mira si puedes permanecer abierta o abierto, con receptividad a estar con el cuerpo tal y como está siendo en este preciso instante. Si lo que encuentras es una incomodidad con la que no quieres estar y hay cierta resistencia, como un impulso a querer que ya no esté, nota si puedes ser consciente de esa resistencia con suavidad, sin juzgarte por resistirte. Como si cada estado que encontraras en tu cuerpo, especialmente cuando es incómodo, fuera un ser que necesitara compasión.
Si es un dolor, es cómo estamos abiertos, atentos a acompañar con calidez, con cierta dulzura, el dolor. Quizás a encontrar ahí la sabiduría para reconocer si hay alguna acción que hemos de hacer. Y descubre lo que sea que hay en tu estado en este momento, sea un estado emocional, una mente agitada o la mente aquietada, alguna resistencia a lo que sea que está ocurriendo ahora. Y si notas ansiedad o agitación mental, nota si puedes abrirte a encontrarte con esa agitación, reconociéndola y soltándola, regresando a permanecer atento a este momento. Cada estado que surge, especialmente esos estados emocionales, mentales o sensaciones del cuerpo que no son molestas o incómodas, son estados que requieren de permanecer con el corazón abierto. Y nota si en alguna parte de tu cuerpo puedes experimentar cierta apertura, dulzura o calidez
como sea para ti. Que te permita conectarte con tu propio corazón. Es como si la compasión fuera como algo que se irradia desde tu corazón hacia afuera, algo que te incluye a ti e incluye a todos los seres. Mira si puedes repetir estas frases conectándote con todos los seres. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres estén en paz. Que todos los seres estén libres de sufrimiento. Que todos los seres estén saludables y libres de daños. Que toda la tierra esté saludable. Y nota si esto se siente natural en ti, nota cuál es tu experiencia mientras envías estos anhelos. Bueno, y antes de terminar, quería decir, esta práctica de la compasión no es una práctica solamente con los demás, es una práctica que nos incluye y eso es parte de lo que hace que no se vuelva una carga. Ahora es muy común hablar del burnout y de cómo las personas, especialmente las personas en profesiones de ayuda, se cargan con el dolor de los demás. Y pues parte de lo que hace que podamos ayudar menos es justo cómo nos cargamos con el dolor de los otros. Entonces, una de las cosas que dice, por ejemplo, el maestro Gil Fronsdal es como si nosotros, si la compasión es algo que surge desde el corazón, como inevitablemente pasa a través nuestro hacia los demás. Entonces, inevitablemente cubre a todos los seres, incluyéndonos a nosotros.
Así que si hablamos de compasión como la compasión como karuna, como esa palabra en pali, como el significado que tenía inicialmente, ese tipo de compasión cuida tanto de nosotros como de todos los demás seres. Y además, nosotros mismos nos vemos beneficiados. No sé cómo es la experiencia de ustedes cuando están en una meditación y realmente se sienten en calma y con el corazón abierto. Es cómo podemos conectarnos con los demás seres y estar en un estado de mucha más tranquilidad, como beneficiándonos a nosotros mismos. Bueno, tal vez es eso con lo que quiero terminar hoy y me gustaría poder escuchar si alguien tiene alguna pregunta. Como las preguntas de Facebook se demoran un poquito porque se hacen por chat, si alguien de los que está presente en la sala quiere hacer alguna pregunta, pueden formularla. Okay. Yo tengo una pregunta tal vez. Va a ser una pregunta una de las personas aquí presentes, yo te la repito porque el micrófono está muy lejos. Juan Pablo, adelante. Precisamente de lo que estaban hablando en la charla, ¿cuál sería la forma como de los que están constantemente al servicio o en labores o en trabajos que requieran ese servicio a las personas y esa mirada compasiva? ¿Cómo es la forma en la que uno no se carga a veces de todo ese sufrimiento de las demás personas? ¿Cuál sería como la recomendación ahí? ¿Escuchaste bien, Sí, Nidia? Ok, listo. sí, gracias. Mira, pues yo te voy a decir desde nuestra práctica budista, casi que nuestra recomendación es la misma práctica de la meditación. Mientras practicamos la meditación, estamos aprendiendo en primera medida a conocer nuestro propio sufrimiento, a estar de una manera amable con nuestro propio sufrimiento, a no reaccionar, se dice de hecho, a superar como algunos de los obstáculos que se nos presentan mientras estamos en meditación, que no son diferentes de los que se nos presentan mientras estamos afuera. Eh, por ejemplo, la misma ansiedad o la agitación, o el hecho de estar con mala voluntad hacia otras personas o hacia a las situaciones de la vida. Entonces vamos aprendiendo a trabajar justo con esos obstáculos que no nos, que hacen que no podamos estar en presente con lo que sea que está surgiendo tal como surge. Esa es, yo diría que la práctica por esencia que nos puede ayudar en primera medida a estar con nuestro sufrimiento. Y cuando vamos aprendiendo a estar con nuestro sufrimiento, es mucho más sencillo estar con el sufrimiento de otros seres humanos. Es como si estuviéramos ampliando, diría yo, como un recipiente dentro de nosotros que nos permite contener cualquier sufrimiento que nos aqueja en nuestra vida y nos vamos encontrando con ese sufrimiento como con una mayor suavidad, como con una mayor dulzura, que no hace que nos aferremos al sufrimiento, pero que sí estemos atentos a verlo. Y cuando lo vemos, casi que podemos ir desarrollando la sabiduría para descubrir cómo esas condiciones que están asociadas al sufrimiento. Y de esa manera es lo mismo que hacemos cuando estamos frente a otro ser que está sufriendo. Sí, seguro, qué sé yo, no sé, un psicólogo, una enfermera, un médico, van a poder estar más atentos a eso que está sucediendo sin rechazarlo o sin querer ya dar simplemente la primera solución que se les ocurre porque no pueden estar como abiertos
a ver el sufrimiento del otro. Entonces, una de las prácticas por excelencia, pues es esta práctica de la meditación y luego claramente es empezar a poner en práctica esto mismo en la vida cotidiana con pequeños actos de irnos dando cuenta, por ejemplo, cuando vemos a alguien que está sufriendo, darnos cuenta cuál es como nuestra reacción en automático, qué es eso que si no nos gusta lo que vemos, ya queremos cambiarlo, o si no nos gusta lo que vemos, lo ignoramos. ¿Qué es eso que hacemos? Entonces es como empezar a hacer una práctica ya en la cotidianidad. Y de hecho, esa es una de las cosas que vamos a poner en práctica en uno de los cursos que estamos dictando ahorita desde Montaña de Silencio, trabajando con los Brahma Viharas, por si a alguno le interesa hacer el curso. En este momento estamos trabajando con el tema de amistosidad y luego vamos a trabajar con el tema de compasión. Y en parte lo que vamos a hacer es eso, darnos cuenta cómo llevar esto a la cotidianidad. No sé si eso responde a tu pregunta. Muchas gracias. Gracias, Nidia. Yo quisiera complementar algo y que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿sí? Decimos, no hay que cargarse con el sufrimiento de los otros, pero justo cuando practicamos una meditación compasiva como el Tonglen, lo que hacemos es justo pedir que se nos entre, que sea nuestra toda la situación, todo el sufrimiento por el que está pasando la otra persona. Y a continuación eso lo hacemos inhalando, tomando su sufrimiento, pidiendo que sea para nosotros, y luego exhalando le estamos ofreciendo todo el bienestar posible, expresando la felicidad mayor, la recuperación pronto, etc. Entonces es como contradictorio aparentemente proponerlo así. La diferencia puede ser muy sutil, pero es radical. Es que lo estoy haciendo de manera consciente. Es que estoy atento. Es que no me estoy entregando a la reactividad emocional. Es lo que nos pasa, pues a los que trabajamos en situaciones de atención a personas que sufren, es que sí, terminamos involucrados por el estrés, por la presión, por la carrera, por el conflicto que nos generan las diferentes circunstancias por las que estamos y obviamente porque nos abrimos demasiado al estado terriblemente pues, patético de ciertas situaciones. Entonces ahí ya se nos sale como la capacidad de observar y como que nos jala y nos lleva a actuar simplemente de manera reactiva. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que propone Nidia. Realmente lo que hay que hacer es entrenar la mente para poder recibir el sufrimiento del otro sin ser arrastrado por la dimensión de su sufrimiento y estar siempre dispuesto a ofrecer al contrario la ayuda apropiada, lo que se puede hacer. Como médico alguna vez me tocó asistir a un siniestro muy grande que ocurrió en Valdivia. Un bus se fue por la frijolera, y hubo muchos muertos y muchos heridos. Y cuando yo llegué, el único médico que estaba en el hospital en el momento, yo estaba de supernumerario, estaba atrapado literalmente por la situación de una niña de unos 7, 8 años. Cuando yo llegué, el hospital era como un lugar espantoso, esos de guerra con gente herida por todas partes, y todo estaba en una confusión impresionante, y yo no entendía qué pasaba, y era que el director, el jefe del hospital, se había quedado, llevaba 20 minutos tratando de reanimar a la niña. Yo llegué y sentí el dolor de mucha gente, y que éramos 2 médicos nomás. Entonces llegué donde mi compañero, le dije, Carlos, la niña ya murió. Y aquí hay 20 personas esperándonos que se pueden morir. En ese momento él reaccionó y vio la dimensión del otro y nos volcamos a trabajar. Eso es una locura para los que hemos estado pero sí sentí justamente lo que era la compasión. La compasión no puede ser simplemente meternos en el dolor de lo imposible. No es posible. A veces la muerte es una realidad, a veces el dolor del otro solo es algo tan íntimo y profundo que uno tiene que permitir que la persona también lo sienta y lo viva completamente. Y que a veces lo único que uno puede hacer es estar ahí al lado, acompañando, con una escucha amorosa.
no más. Uno no puede quitarle todo lo que está viviendo, pero sí lo puede acompañar. Entonces sí, eso quería agregar. Muy difícil en situaciones de trabajo, como habitualmente a los médicos nos toca, eh, reaccionar de una manera que no sea defensiva. Los médicos terminamos defendiéndonos, entonces peleando con los pacientes. Le descargamos ya es como la cosa al paciente con una actitud un poco, ya hice lo que tenía que hacer. Pero muy buena pregunta, hombre, Juan. Es un trabajo grande en el campo de la salud. Cómo ayudar a que la compasión sea parte de nuestra responsabilidad, de nuestro trabajo. Pero yo creo ahí, Juan Felipe, escuchándote, digamos, a eso me refería un poco cuando hablamos de como de permanecer abiertos para poder casi que dejar Sí, surgir la sabiduría, ¿sí? Con ese ejemplo que tú traes, justo es eso, cómo pudiste permanecer atento y abierto para poder ver la situación como en mayor complejidad y no quedarte como aferrado a, si quiero revivir este ser humano y no ver todo el contexto. Y hay algo también que a mí se me ocurre cuando hacemos la práctica de Tonden, y es, por un lado, no estamos como aferrados a nuestro yo o a nuestro ego cuando estamos haciendo la práctica de Tonden, y eso es lo que hace que podamos recibir el sufrimiento. Y por otro lado, como yo lo veo, es, dado que no estamos aferrados a eso, no es como ese yo separado del que está recibiendo el sufrimiento, sino es justo como el darnos cuenta primero de nuestra interconexión, el darnos cuenta que no somos este ser separado, y es eso lo que nos permite poder recibir el sufrimiento en una práctica de Tonglen. así es. Gracias. No hay preguntas en el chat. No, no. Juan David lo tiene, ¿Mm? Juan David lo está leyendo. Ok, listo. Estamos entonces atentos a ver si aparecen las preguntas del chat. eh, ok, vale, vale, dale. Nidia. Muchas gracias, Nidia. Soy Julio Bueno. Me surge la pregunta de por qué las personas que ayudan a sanar terminan por sufrir más. Los médicos, las enfermeras, el personal de salud, tantas personas en Gallo. Sí, creo que ya fue un poco de lo que acabamos de hablar, y, y siento que un poco la práctica, digamos, la práctica que hacemos de no aferrarnos a que las cosas sean de la manera como nosotros queremos, es en parte lo que está ahí como ayudándonos a que podamos estar con el sufrimiento sin partir justo de ese aferramiento. Cuando nosotros estamos sufriendo o viendo a otros sufrir, yo lo que hago generalmente es como preguntarme, pero ¿a qué me estoy agarrando? ¿Qué es eso de esta situación que está ocurriendo que simplemente mi mente dice, esto no puede ser, así no debe ser? Y creo que, y bueno, yo no soy médica, pero digamos desde la enseñanza de mindfulness mismo, a donde vienen muchas personas que sufren y que le cuentan a uno el sufrimiento, casi que a veces puedo darme cuenta cómo puedo yo misma estar como tratando, como con un impulso de tratar de resolver antes de siquiera ver como pues como con el corazón abierto a la situación, o ver en ellos a qué están aferrados y preguntarles como, ¿qué es eso de esta situación que sientes que simplemente no puede ser? Y claramente esa no es una invitación como a hacer, como a aceptar muchas de las atrocidades que ocurren en el mundo, como diciendo, no, es que tenemos que aceptar el sufrimiento, porque de hecho una de las invitaciones que se hace dentro de esta práctica de la compasión, pues sí es a estar abiertos, pero sí es como un poco como en el caso de lo que nos contaba Enrique, a darse cuenta ahí, pero cuál es la acción coherente, como la acción que se requiere en este momento, y eso es un acto que surge desde la compasión.
Gracias, Julio. Si hay alguna otra pregunta en la sala o si hay alguna en el chat. Ok. Ok, bueno, entonces muchas gracias a todos. Yo quisiera hacer tal vez una observación, sabiendo muy poco nada, al menos superficialmente, de una mirada budista y con mucho respeto, obviamente. Ayuda también un poco a entender esta parte del sufrimiento y la mirada, o sea, entendiendo el sufrimiento como algo del cuerpo, ¿cierto? Como algo humano, como algo carnal, y teniendo una mirada de que existe tantas vidas en las que tal vez hemos trasegado, tal vez en algunas con más sufrimiento de otro tipo, en otras con menos sufrimiento de cualquier tipo. Yo creo que eso, al menos desde lo poco que he leído del budismo y es parte del acercamiento, eso reconforta un poco también. O sea, la futilidad de la vida, viéndola simplemente desde el nacimiento hasta una muerte en este plano, eh, eh, no logra como dar la explicación que da o que daría contemplarla como algo más allá, la vida con la continuidad tal vez de otras vidas o de un plano en el que haya algún tipo de descanso y liberación. Creo que eso ayuda también a tener una mirada también compasiva y entender, finalmente entender, liberar y aceptar. No, no sé si entendí lo que estabas diciendo, a ver si yo comprendí, y es como si el hecho de aceptar, digamos, la verdad de la impermanencia nos ayuda a liberarnos del sufrimiento. Sí, a entender que si en esta vida tal vez estamos en una condición de menos o más sufrimiento que otra persona X o Y, entender que el camino es largo y que posible en otras vidas nos tocarán otras circunstancias distintas que ayudan a dimensionar toda esta situación del sufrimiento y de la compasión. Sí, pero bueno, no sé, en lo que escucho tal vez estás trayendo como una idea de como de reencarnación, que no me es clara que acá en el Sí, algo budismo. así, algo así, algo Ajá. así. Por eso dije que con mucho respeto, porque no sé si logro dimensionar también ese conocimiento, pero lo entiendo también como parte del budismo. No sé si estaré equivocado. Sí, sí, al menos desde el Zen, y ahora me corregirá Sanriki, no hablamos de reencarnación, creo que aquí es más como esa realidad de la impermanencia, y que cuando yo te escuchaba y lo estaba recibiendo más por ahí, pero no sé que no es eso lo que tú quieres decir, pero siento que parte de esa aceptación del cambio es lo que nos ayuda como a liberarnos del sufrimiento, y lo que nos ayuda también a despertar esta idea de la compasión. No sé si tú quieres agregar algo, Sanrique. Sí, yo creo que en lo que expresa Juan también hay ahí un valor muy importante, que es el del karma, que es un concepto muy grande y que no es exclusivo del budismo, y que nos recuerda que todas nuestras acciones tienen consecuencias y que todo lo que estamos viviendo es consecuencia de acciones del pasado y que la vida es continuidad, la vida tal como la conocemos en el planeta Tierra, con la idea que tenemos de que empezó hace 3.700 millones de años, lo que ha hecho es continuar. El ser humano es simplemente una especie más de las que ha aparecido sobre el planeta y va a continuar y la vida tiene memoria y de pronto ahí en ese concepto de la memoria de la vida, del código genético que se va transmitiendo y transformando,
con la diversidad de expresiones que tiene, pues una responsabilidad que nos corresponde a los seres humanos que hemos estado, pues, digamos, cultivando las conciencias, es proteger, cuidar, hacernos responsables. Yo siento que como que de alguna manera esa fue la tarea y hasta ahora no la hemos podido asumir. Nosotros somos los guardianes, de alguna manera, los que protegemos. Yo no sé si de manera física, quizás no alcancemos a protegerla de manera física, sí de manera espiritual. De ahí pues, y pido excusas porque estoy hablando de una manera dual, pues hablo tal vez como de ese cuidado por lo interior que cada uno tiene y en el que puede descubrir la presencia de todo lo que existe. Entonces sí, estamos hablando de impermanencia y estamos hablando de sufrimiento, de dukkha, y eso que la palabra sufrimiento es insuficiente, y estamos hablando de no separación, de no yo. Yo sí creo que el gran trabajo de esto, de nuestra práctica, de la meditación es penetrar completamente eso, ver realmente qué significa el cambio continuo, el que nada permanece, el que nada tiene sustancia, el que además, pues a raíz de eso, pues claro, la vida es vulnerable y frágil y se está de alguna manera lastimando, generando sensación de imperfección, de algo que no concluye, de algo que no es satisfactorio y mostrándonos muy profundamente el que nadie ni nada está separado. Entonces sí hay un trabajo muy grande en términos de asumir eso y realizar nuestra tarea. Sí, yo creo que una de esas tareas es la compasión. Yo creo que no es, pues como el mismo Buda lo decía, aunque no es suficiente para garantizar la iluminación, sí es la expresión, es la cualidad, la característica de la acción de una persona que está despierta, de un iluminado. Entonces sí hay una tarea tremendamente importante en todo lo que nos has compartido, Nidia, y gracias, Juan, por recordar, sí, que ese es realmente como el flujo en el que estamos, despertando la conciencia de ser cada vez más responsables, estar más atentos, en ese sentido de responsabilidad, con más cuidado. Yo creo que sí, que eso es lo que vale realmente en nuestro camino. Gracias, Juan, y gracias, Nidia. Gracias a los dos. Bueno. Sí. Entonces, gracias a todos. Que tengan un lindo día. Muchas gracias a ti, Nidia, por tus palabras, por tu búsqueda, por tu práctica. Sí, hay en estos momentos una oferta y es que las personas que quieran profundizar en este que yo diría es uno de los elementos curativos, sanadores del budismo. Mucha gente se acerca y quiere encontrar alivio y yo creo que el Buda conscientemente ofreció tanto el Metasutta, que es ofrecido como una curación para el miedo, para los sufrimientos de sus monjes, todo lo que él enseñó alrededor de las 4 refugios sublimes es para ayudar a superar el sufrimiento. Es para encontrar un lugar diferente desde el cual recibir el sufrimiento y no quedarse atrapado en el sufrimiento, es decir, superar el sufrimiento. Esa es nuestra tarea. Entonces, muchas gracias por todo lo que nos enseñaste hoy. Muchas gracias a todas las personas, a todas, que nos acompañaron y los esperamos dentro de 15 días, el 25 creo que es de septiembre, domingo. Volveremos a estar aquí en la charla. Esta vez voy a hablar de algo muy importante y es la práctica de las ceremonias, de los ritos, las ceremonias en el Zen, que generalmente generan mucha suspicacia en algunas personas y al mismo tiempo mucha simpatía en otras. Entonces los esperamos, que tengan un feliz resto de domingo, que descansen. Gracias a Juan David Escobar por su apoyo siempre en esa realización tan bonita de las charlas del Dharma. Feliz día. Gracias, Nidia. Gracias.